vemos aquí lo que la palabra de Dios nos está hablando. De Abraham. Abraham inicia así la lista de hombres y mujeres que a través de la historia han sido llamados para instrumentar humanamente el plan redentor de Dios. Vemos en Abraham el primer misionero, hermanos. Abraham es el primer misionero. La palabra misionero no te dignes a buscar en la Biblia, no la vas a encontrar, pero significa enviado. Y es así que Dios habla a Abraham. Vemos allí que Dios habla con Abraham y Abraham sin conocerlo, sin saber quién era. Porque ojo, Abraham venía de un pueblo llamado Ur de los Caldeos. Esto estaba ubicado en Mesopotamia, ¿no? Entre el río Tigris y Éufrates. Mesopotamia significa entre dos ríos. Y vemos que este lugar era un centro idolátrico de ese tiempo. Hermanos, ahí no se conocía al Dios de los cielos. Allí no se sabía que existía un Dios todopoderoso. Pero Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo ahí en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dice que le iba a mostrar una tierra, hermanos. Abraham escuchó, pero en ningún momento vemos que Abraham refunfuña o teme, o mejor dicho, niega este llamado. Hermanos, es un gran ejemplo que cada uno de nosotros debemos ver en nuestras vidas cuando Dios tiene un llamado para la obra misionera. Hermanos, debemos entender claramente que la obra misionera, muchos pastores, muchos misioneros, muchos evangelistas, muchos escritores, teólogos dicen que la obra misionera es el corazón de Dios. Tú me dirás, ¿por qué? Hermano, porque es allí donde se van a aperturar nuevas iglesias. Es allí donde la gente va a conocer nuevamente o recién va a conocer de Cristo. A veces estamos preocupándonos solo en nuestras iglesias, solo en crecer. Pero hermanos, no estás viendo el plan que Dios tiene hacia salir fuera de nuestra casa. Como dijo el pastor, había leído Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión. Esto debe estar en el corazón del cristiano. No solo del misionero, no solo del pastor, sino del cristiano. Porque allí es el Señor Jesucristo que con la autoridad de Dios, con toda la potestad que tenía, está enviando a la iglesia, hermanos, no solo a los apóstoles, a la iglesia entera a poder salir, a ganar almas, a testificar. Y esto, como decía el pastor en Hechos 1:8, dice: en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria, y hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Hermanos, el mundo somos 7,000 millones, un aproximado. ¿Y sabes cuántos no saben o no conocen a Cristo como Salvador? Algo de 2,000 millones de habitantes. No saben ni siquiera quién es Jesús. Y esto es la carga que tenemos nosotros los cristianos. No digo los misioneros, no digo los pastores, sino todos nosotros, te incluye a ti, hermano. Tenemos esa carga para poder anunciar el evangelio a aquel que no conoce, a aquel que necesita. Y vemos aquí cómo Dios lo llama a Abraham, y Abraham sin saber quién era este Dios, porque él venía de un centro idolátrico, como era Ur. Él escucha y obedece, hermanos. Él obedece y sale a la tierra que Dios le había prometido. Y le dijo que dejara su parentela, que dejara su casa, que dejara a sus padres. Esto es muy difícil, hermano. Dejar a su comida, ¿no? Imagínense como mexicano dejar la tortilla, ¿no? Es difícil. Les cuento eso porque tuvimos un grupo misionero, pastor, que nos visitó, y hermanos buscaban tortillas, y en Perú no encuentras tortillas, ¿no? A mí sí me es un poco más fácil encontrar aquí mi arroz, ¿no? Nosotros cambiamos las tortillas por el arroz, trueque, ¿no? Y hermano, y es difícil dejar tus comodidades, tus costumbres y otras cosas más. El plan misionero, hermanos,
es matar un poco nuestra carne y vivir más espiritualmente, preocupado no en lo mío, sino en aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús. Ellas necesitan más el Evangelio. Y vemos así como Abraham sale, hermanos, de su tierra. Y el Señor le dice que iba a hacer de él una nación grande y le iba a bendecir e iba a engrandecer su nombre y iba a ser una gran nación. Hermanos, aquí vemos algo muy importante, que Abraham ya estaba anciano y el Señor le había dicho que iba a ser de él una gran nación. ¿Cómo podía él tener una gran nación si no tenía hijos? No tenía hijos. Se habrá rascado la cabeza, ¿qué? Pero si no tengo hijos y el Señor me está diciendo que me va a hacer una gran nación. Y es allí donde su esposa Sarai se ríe. Ja, ja, nosotros vamos a tener hijos y yo ya soy una anciana. Y es ahí que Dios le dice, su nombre será Isaac. Hermanos, y vemos que esto significa risa. Risa. Porque lo tomó de esa forma, hermanos. Y vemos aquí que Abraham sigue confiando en Dios. Sigue adelante en el plan que Dios tenía con él. Un día Dios va a escogerte. Un día Dios va a tocar tu corazón. No dudes, hermano. Mira este ejemplo. Este ejemplo también yo lo vi en mi vida para poder salir a la obra misionera. No es sencillo, no es fácil. A mí no me fue fácil dejar a mi familia. Conversaba con el pastor, mi familia vive en otro país. Tuve que dejar ese país para poder servir al Señor. Ahora tengo un alma gemela. Hermanos, mi hermano ahí constantemente estamos escribiéndonos. No hay día alguno o hora alguna que no dejamos de comunicarnos. Duele dejar a la familia, pero por la causa de Cristo, amén, que así sea. Hay tanto por hacer, hermanos. Hay tanto que el Señor tiene para nuestras vidas, pero a veces estamos dudando, a veces no estamos confiando en lo que Dios quiere hacer. Y vemos que luego le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios le estaba diciendo que iban a ser benditas por parte de Abraham todas las naciones de la tierra, hermanos. Y vemos así, hermanos, que Dios le dice que iba a bendecir a los que le bendijeren. Cerca de nuestro país se levantó un dictador, hermanos, que maldijo a la nación de Israel. De lo más profundo de mi vientre maldigo a la nación de Israel. Al poco tiempo estaba muriendo de cáncer. ¿A dónde? A las entrañas, hermano. Hay que tener cuidado con nuestros labios. Hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Y vemos que Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para poder llevar el plan redentor que tiene hacia la humanidad. Dios le dice esta promesa a Abraham y se cumple, hermanos. Luego le dice que Dios le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontables. Y así es como se cumplió esta promesa. Y Dios, cuando le dice que iba a bendecir a él y a las personas que lo bendijeren, Dios estaba diciendo estas palabras para que entienda Abraham el plan que tiene hacia su vida. A veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere o nos dice en su palabra, pero debemos siempre analizar bien el propósito que tiene Dios. Todas las cosas Dios las tiene con un solo propósito, para la gloria y honra de Él. Y a veces no entendemos, lo queremos hacer para el propósito nuestro, el beneficio nuestro. Y el propósito de Dios lo vemos aquí, hermanos, al querer hacer todo eso con Abraham.
Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra. Y escogió a Abraham. Fue escogido. A veces Dios te va a escoger. No dudes, hermano. Toma el ejemplo, como te dije, el ejemplo de Abraham, para poder hacer el plan que Dios tiene hacia nuestras vidas. ¿Va a ser difícil? Parece difícil en un comienzo, pero la carga va a ser ligera en las manos de Dios. Esa carga déjalo a Dios. Es Dios quien va a aligerar nuestras cargas. Nosotros no podemos vivir, hermano, con todas las aflicciones o las cargas también de nuestros hijos. Tenemos que poner esas cargas en las manos de Dios para que Dios pueda así obrar. Y vemos así que Dios utiliza a Abraham y Abraham hace caso y sale al plan redentor que Dios tenía para con su vida. Hermanos, qué grande es Dios. Dios nunca ha querido que el hombre fuera al infierno, porque el infierno no fue preparado para el hombre. Ojo, el incrédulo no es tu enemigo, el diablo es tu enemigo. Y nosotros tenemos que llevar ese plan redentor a aquellos que no conocen de Cristo como Salvador. Cueste lo que cueste. Quizás te sea muy difícil, pero regálale, aunque sea un folleto. Si te es difícil testificar, regala un folleto, cuenta tu testimonio. Nuestro testimonio es el cambio que Dios hace. Y ellos van a darse cuenta de lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces el hablar te va a identificar. Nosotros, pastor, nos veníamos viajando y el chofer nos dice, ustedes son cristianos, ¿no? Yo no tenía aquí en mi pecho un nombre que decía cristiano. Y le digo, ¿cómo sabe usted? Por su manera de hablar. Porque dijo, Dios le bendiga. Y pudimos platicar con el chofer sobre Cristo. Así es, hermano. Siempre Dios va a poner, hay tácticas. El Señor Jesús mismo, Él venía cansado y tenía que pasar por un pueblo de Samaria y se sienta al lado de un pozo de agua. En esa época nadie tenía agua en sus casas. Es Dios, hermano. Es Dios. Y se sienta ahí en un pozo y díganme, ¿quién no va a ir a sacar agua? Hermanos, ahí vemos una estrategia del mismo Señor Jesucristo. Ir a un mercado, la gente va a comprar. Un centro de abasto, tantas formas. Y vemos así como Dios utilizó a Abraham para salir en su plan redentor, para que nadie perezca. Dios lo tenía programado. Dios ve el pasado, el presente y el futuro a la misma vez. Así lo ve Dios. Cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar cómo era eso, ¿no? Pero es importante entender que Dios estaba preparando en Abraham la descendencia que iba a venir, el Mesías, el Redentor. Y es así. Y vamos a ver, hermanos, ahora algunas aplicaciones que podemos tomar sobre esta enseñanza. Vemos que el primer paso para ser usado por Dios es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es que es pecado, dice así la Biblia. Y por eso, hermanos, cuando nosotros iniciamos la obra misionera, salimos por fe. Salimos sin juntar con el apoyo que necesitábamos, pero teníamos una fe grande. Muchos nos dijeron que estábamos locos. Sí, por Cristo, claro. Porque sabemos qué sencillo es yo tener la bolsa o la cartera, nosotros le decimos billetera, llena del apoyo y confiarme en la billetera. Pero si se me pierde la billetera o la cartera, ¿qué hago? Ay, ¿ahora qué hago? No sé, señora. Hermanos, eso no es fe. Fe es confiar en lo que Dios va a hacer contigo, en lo que Dios va a proveerte para salir adelante. Muchas veces las cosas o la obra empieza por fe. Y es así que nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? Y Abraham salió por fe, hermanos. Dios sacó a Abraham de su tierra, de su familia, de su comida, de todas estas cosas.
para poder utilizarlo grandemente. Igualmente quiere hacerlo contigo. No rehúses cuando Dios te quiere utilizar. En un comienzo quizás sea difícil, pero no imposible para Dios. Es lo mismo que le enseñamos a nuestros hijos, a vivir de fe, a vivir de fe. Cuando ellos iban a viajar, recuerdo, no tenían para su pasaje aéreo. Yo tampoco. ¿Cómo vamos a hacer? Fe. Ay, verdad, papá, hay que tener fe. ¿Sí? Confía en Dios. Pasaron los días, iban a viajar cuatro juntos, hermano. Y me llama un pastor y me dice, lo llamaba para decirle que queríamos apoyar a uno de sus hijos para que viaje. Amén. Amén. Y no solo eso, ellos se pusieron a hacer unos chocolates y comenzamos a visitar, haciendo diputación, iglesias. Y ahí se formaban mi familia y vendían esos chocolatitos. Hermano, iban a viajar 4 y de ahí se animó la última 5. Les pregunto, si ellos se vendían 1000 chocolates, que estarían, ¿qué? 10 pesos. 10 pesos. ¿Ustedes creen que les alcanzaba para el pasaje? No, hermano, no le iba a alcanzar. Pero el Redentor, Él mira y dice, esos son mis hijos. Yo creo y veo en ellos lo que están haciendo y no les voy a hacer que faltar. Ellos están confiando en mí, están siguiendo, están trabajando para poder obtener un pasaje y prepararse para servirme. ¿Tú crees que Dios no iba a proveerle sus boletos aéreos? Se los proveyó, hermanos. Pudieron viajar cada uno de ellos. Y ya faltaba la última, y recuerdo que estábamos cenando y me dice, pero papá, yo no tengo mi boleto. ¿Qué puedo hacer? Solo mira el cielo. Ay, sí, papá, hay que tener fe. Hermanos, así tiene que vivir el cristiano, de fe. No pasó ni 5 minutos y timbró el teléfono. ¿Sí? Su hija eran por mis otras 2 hijas, pero no, ya tienen ellas su boleto aéreo, solo le falta a la menor. A la menor, mándeme su nombre completo y el número de pasaporte para poder comprarle su boleto. Hermano, eso es fe. Y pudieron venir. Ya se graduaron 3, ahora se está graduando la 4. Hermanos, a veces tenemos que vivir de fe. Y no mayormente a veces, sino debemos vivir de fe. Debemos vivir de fe. Y es así. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, hermanos. Por la fe. Él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Tú sabes qué es salir a un lugar y te pregunten ¿a dónde vas? No sé, solo estoy saliendo porque me dijeron que salga. Wow, tremenda fe, ¿no? Por algo es llamado el padre de la fe, Abraham. Y es importante entender, otra aplicación que podemos ver aquí es que Dios quiere bendecirte. No obstante, las bendiciones no son para ti, son para bendecir a alguien más. Dios quiere que seas una bendición a las familias de la tierra. Te pregunto de una forma retórica, ¿eres de bendición? El Señor Jesús, en una de sus palabras deuterocanónicas, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Él nos dio el ejemplo, Dios nos dio el ejemplo. ¿Nos dio a quién? A Jesús para salvarnos. Nos está dando esa acción de dar. Si nosotros damos para ser de bendición, vamos a recibir más de lo que damos. Recuerdo que mi pastor decía, ¿no?, en la iglesia, aquel que no está diezmando y dice no tengo dinero, comienza a diezmar y si no te alcanza, ven a mi oficina y yo te voy a dar el dinero que te falta. Nadie se acercó, hermano, nadie fue a su oficina porque siempre el Señor proveía, ¿no? Nada me falta,
pues todo proveen. ¿Recuerdan que hemos cantado? Hermanos, ese es un precioso himno, preciosa letra de entender esa realidad, que el Señor no nos va a hacer que faltar si estamos diezmando, si estamos dando a la obra misionera. Y no perdamos esa oportunidad. El Señor nos da esa oportunidad para que nosotros podamos probarlo. Probadme a mí, dice el Señor. O sea que nos está retando. Él te dice, pruébame ahora y vas a ver. Oh, yo no soy tanto de probarlo a Dios, pero sí le escucho y le entiendo y le obedezco de lo que Él me pide. Si Él me dice que hable el Evangelio, lo tendré que hablar, no callarme, hermanos, porque no es así como otros van a conocer de su palabra. Otra aplicación que podemos ver aquí es que el Señor ya nos ha bendecido en muchas áreas. El Señor nos bendecirá aún más cuando comencemos a bendecir a otros como el Señor nos ha bendecido. Y vamos a ver algunas áreas que nos ha bendecido el Señor en la salvación. Es una gran bendición, hermanos. Es la más grande bendición que podemos recibir. Es la eternidad de tu vida. ¿Cómo que la eternidad de la vida? Sí, es que la muerte no significa separación del cuerpo y del alma. El alma continúa. ¿Pero a dónde? ¿A la condenación o a la gloria? Y eso es la salvación. Es una de las áreas que hemos sido bendecidos todos. ¿Y por qué vamos a callar si hemos sido bendecidos? Tienes padres, tienes hijos, tienes amigos, tienes familiares, primos, tienes tantas personas a tu alrededor y le has hablado de Cristo. Hermanos, no callemos esto. Esto es para todos, para poder platicar, hablarles el plan redentor que tiene el Señor hacia nosotros. No esperemos último momento y estemos lamentándonos, llorando de dolor y de tristeza. Es uno de los planes que Dios tiene hacia nosotros para poder ser de bendición a los que no conocen su palabra. Otra área que Dios también te ha bendecido y nosotros debemos bendecir a otros es la palabra de Dios. Como contaba el pastor, hay lugares que está prohibido. Hablaba con un misionero a Corea del Norte y ¿saben cómo pasan las Biblias a Corea del Norte? Dice que siembran acá una estaca grande, acá otra, le ponen así como una liga, parece un chiste, ponen las Biblias así, las estiran, jalan y para que cruce la frontera, hermanos. Y hay otros que están recibiendo las Biblias. Hace unos años atrás vi cómo llegó un cargamento de Biblias, una maleta a la China, y los chinos estaban ahí peleándose, agarraban, abrían y se peleaban ahí y sacaban sus Biblias y agarraban las Biblias y hermano, que nos quiten todo, pero nunca nos quiten la palabra de Dios. Quítenme lo que gusten, el arroz, el café, pero nunca la palabra de Dios. Hermano, esa gente, ¿cómo está? Hoy en día tenemos Biblia de todos los colores y de todos los tamaños, hasta digital, ¿no? Algunos lo tenemos aquí, en el teléfono, tantas formas de tener la palabra de Dios y sin embargo, ¿qué hacemos con ella? No, preferimos otras cosas, otras distracciones, pero despreciamos o no apreciamos, mejor dicho, la palabra de Dios. Hermanos, aprecia, la mente de Dios fue plasmada en estas líneas para que nosotros y el incrédulo conozcan de su Salvador, de su Redentor. Ese fue el propósito de Dios de darnos su palabra. La obra misionera es para eso, para salir a los lugares más recónditos de la tierra y llevar el evangelio, predicarles la palabra de Dios en los idiomas que se pueda. En mi país, pastor, hay 62 tribus que no tienen la palabra de Dios en la selva.
Esa gente necesita de Cristo. La gente viaja en lancha, en bote, en carro. Ustedes han visto todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a estos pueblos. Y a veces estamos despreciando una oportunidad. Cuando estaba en la universidad, recuerdo que uno de mis profesores, cuando estudiaba en medicina, se le bajó la llanta y le cambiamos la llanta. Y cuando abrimos la cajuela para sacar la llanta de repuesto, vimos una Biblia destrozada, llena de grasa. Hermano, qué tristeza. Fue el peor impacto que pude tener, ver una Biblia así destrozada, sin aprovecharla para el beneficio nuestro. La Biblia ha cambiado la mente de millones de personas. La palabra de Dios ha cambiado al más vil pecador. Y uno de ellos he sido yo. Hermanos, puede cambiar la vida tuya que nos escuchas, o de un familiar que estás aquí, hermano. Pero ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Estás apreciándola? ¿Estás aplicándola en tu vida? ¿O solamente entra por aquí y sale por allá? No hagas esto, hermano. No hagas esto. Tanta necesidad. Esto no es locura. Para el mundo es locura. Para Dios es placer. Para Dios es placer. Otra de las áreas que nosotros tenemos que entender para ser de bendición a otros es en nuestro dinero, en nuestras ofrendas. ¿Estamos apoyando la obra misionera? ¿Estás dando para la obra misionera? Hermano, la obra misionera funciona solo de fe. Nosotros visitamos iglesias para que oren por nosotros, porque nosotros seguimos con fe. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, pero es un trabajo gratificante. Gratificante. Pastor, recuerdo, salimos con mi hija y mi esposa en el carro, vamos a mirar el paisaje, era un día viernes, estábamos ya algo rendidos, y en el camino nos metimos por ustedes han visto los caminos, y veníamos como a 1 hora de Oxapampa, y comenzó a llover, y vimos un anciano que estaba caminando, en plena lluvia, sin capa, sin botas, caminando el anciano, y me paré y le dije, ¿para dónde va? ¿Para la ciudad? Sí, vamos, yo lo llevo. Hermano, esa es la forma en que nosotros ganamos a veces almas. Suba. Hermano, lo subimos, pastor, lo subimos ahí al carro. Conversando con el anciano, tenía 92 años. Se llama Anselmo. Anselmo ese día conoció al Señor como su Salvador. Le regalé una Biblia. ¿Y qué pueden creer, hermanos? Es el hermano más fiel en la iglesia. Llega 1 hora antes, ya es abusivo, pastor. 1 hora antes llega y a veces comienza a llover y él está afuera ahí como pollo remojado. Y ahí, hermanos, bueno, eso fue en 92, ya tiene 94 años. Hermanos, y ahí Anselmo, fiel en la iglesia, fiel, no ha dejado de faltar. Y a veces nosotros estamos completitos, tenemos movilidad, tenemos las máximas comodidades, somos los vecinos de la iglesia y no llegamos. Hermano, movió mi corazón porque comenzó a dolerle ya los músculos de la pierna y ahora a veces, más que todo, mayormente vamos, lo traemos y lo dejamos. Lo traemos. Merece, hermanos. Quiere escuchar la palabra de Dios. Tenemos un estudio ahí en su casa, sus nietos, sus bisnietos también ya están llegando a la iglesia. Es la oportunidad. Y si nosotros no somos de bendición en el área del dinero, en apoyar, hermanos, a veces decimos, pero ¿yo qué hago? Si yo no estoy haciendo nada, pero estás diezmando, estás ofrendando para misiones, ahí estás haciendo algo para Dios. Ahí estás haciendo algo. El Señor dijo que iba a bendecir a los que le bendijeren. Hermanos, tenemos que bendecir.
ser de bendición, ser canales de bendición para otros en muchas de las áreas que podemos hacer. A veces juntamos despensas, pastor, y nos vamos a los ejidos, a los ranchitos, a poder llevarles. En este tiempo que están pasando dificultad porque no tienen ese privilegio que tienen aquí de sentarse a escuchar el evangelio, no están llegando, pero nos vamos allá, los visitamos, no los dejamos desamparados como ovejas que no tienen pastor. Entendemos. Si estás pasando un tiempo difícil, hermano, cree que Dios tiene algo grande para la humanidad entera. Estamos pasando un tiempo difícil, sí, pero Dios tiene algo grande. Acuérdate a través de la historia. Tuvieron que haber persecuciones cuando la iglesia comenzó a crecer. En los tiempos más difíciles es cuando Dios va a obrar más, porque tú vas a confiar o vas a comenzar a dedicar a creerle más a Él. Y muchas veces Dios nos tiene que mandar a aflicciones o aguijones, como decía el pastor, para recién entenderlo. No, imagínate Pablo sin aguijón. Conocía más de 4 idiomas, miembro del Sanedrín, con toda esa cultura Pablo hubiera... No, pero Pablo tenía ahí algo que le hacía bajar la guardia y ser más sumiso a Dios. Entiéndalo, hermano, así. Tenemos que ser canales de bendición para poder hacer algo más en nuestra vida. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, si yo doy, el Señor me va a dar. Míralo así, hermano. No lo mires del otro lado. Hoy, si yo voy a dar, hoy en la iglesia solo se dedican a sacar dinero. Y sobre todo si viene un misionero, ¿no? Muchas veces nuestra mentalidad carnal es así. Pero tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y hermanos, tenemos que seguir adelante. Este es un trabajo en equipo. Esto es una guerra. Estamos en guerra, hermanos. Míralo así. Estamos en guerra. Nosotros somos la infantería, estamos adelante. Ustedes están en el centro de operaciones. Manden bombas, manden bombas. Y si no mandan las bombas, nosotros no podemos hacer nada adelante en el campo de batalla. Así es. Ese es el trabajo, hermanos. Los moravos, cuando ellos salían a la obra misionera, hermanos, ¿sabes? No les preparaban sus valijas. Les preparaban ataúdes y ahí ponían todas sus cosas y los arrastraban hacia los barcos y los mandaban para nunca más verlos. La obra misionera. La obra misionera. Hermanos, hay mucho por hacer. Por conclusión, Dios está buscando personas que puedan representarlo a Él a través del mundo. Quiere canalizar bendiciones por medio de ellos para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la mejor manera de bendecir todas las familias de la tierra? Con el evangelio. Esa es la mejor forma, hermano. Y nosotros somos responsables en poder ser comunicadores y también invertir en la obra misionera para que otros conozcan de un Redentor. Hermano, la obra misionera no va a funcionar sola. No es porque vamos al banco del Espíritu Santo, pasamos la tarjeta, no. Trabaja tocando los corazones de los hermanos de la iglesia. Así. Si no puedes dar, puedes orar o también puedes ir. Son las 3 formas que Dios va a utilizarte para la obra misionera. Una vez más, hay mucho por hacer y tú eres parte de este equipo, hermanos. Te animo a seguir adelante para poder hacer algo más para Dios. Míralo a Abraham. A Abraham, sin conocer, sin saber a dónde iba,
fue, obedeció y Dios lo engrandeció con todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Señor Santo, Padre amado,